Saluda. ¿Cómo va, Soledad? ¿Cómo Muy estás? bien por acá. Gracias Muy por bien, por suerte. Muchas gracias por este tiempo con nuestro medio universitario y la verdad que buscamos esta comunicación porque se viene una fecha para destacar, una fecha importante que tiene que ver con la salud mental, con los cuidados, con el tratamiento que amerita. ¿Y qué dicen las estadísticas en cuanto a cómo experimentamos los argentinos, los jóvenes, las mujeres, los varones, los estados de ánimo actualmente? Esta es una encuesta global y lo que vemos como primera conclusión general es que el tema de los sentimientos negativos asociados a dolencias de salud mental está realmente muy extendido en el mundo. Son alarmantes las cifras en distintos países y a nivel global. Uh-huh. Con relación a la Argentina, vemos cifras también bastante preocupantes. Nosotros venimos siguiendo el tema de la salud mental desde antes de la pandemia, y lo que vimos durante la pandemia es que todas las métricas de salud mental tenían un empobrecimiento, un decaimiento muy significativo. Cuando nos recuperamos de la pandemia, digamos, y recuperamos la vida normal, lo que vemos con mucha preocupación es que muchos segmentos de la población se tendieron a recuperar a los números que había prepandemia. Pero los jóvenes y las mujeres se siguen viendo tremendamente afectados. Por ejemplo, si tomamos el hecho de preocupación, un 36% de los argentinos están preocupados. Este es el sentimiento negativo más fuerte hoy en la Argentina, seguido por el estrés y el cansancio. O sea, preocupación, estrés y cansancio, falta de energía, son las tres variables más afectadas. Y para todas las variables que medimos, vemos cómo crecen los guarismos entre mujeres y entre jóvenes. Por ejemplo, un cuarto de los hombres, un 24%, dice sentirse con frecuencia cansado, sin energía, versus 40% de las mujeres. Si tomamos, por ejemplo, dificultad para dormir, un 23% de los hombres señala tener con frecuencia dificultad para dormir versus un 28% entre mujeres. Y lo mismo ocurre con la edad. Para todas las dolencias que tenemos medidas, son más críticas, más fuertes entre los jóvenes. Y hay una tercera variable que está influyendo, que tiene que ver con el nivel socioeconómico, que vemos que el nivel socioeconómico más bajo, que es el que tiene menores recursos para paliarlo, en el sentido de menor acceso a tratamientos, a posibilidades de esparcimiento y demás, es justamente el segmento más afectado. Por ejemplo, si tomamos cansancio, es un 35% entre las personas de clase baja versus 29% en el segmento alto. Constanza, me quedo con el número, la cifra elevada que sobresalen las mujeres por sobre los varones. Hola, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿me escuchás? ¿Me tomás allí, Constanza? Hola. A ver si la tomamos. Hola, creo que perdón, la perdimos. No sé si se cortó la comunicación. A ver si escuchamos a Agus. ¿O seguimos ahí? Hola, ¿me escuchás? ¿Me tomás allí, Constanza? ¿Me escuchás? Hola, hola. Vamos a chequear allí bien, porque estamos dialogando, la verdad, que de un tema muy, pero muy importante y que tiene que ver con el Día Mundial de la Salud Mental, que como cada 10 de octubre, en los diferentes países del mundo hay una iniciativa, en este caso a cargo de Voices y su red internacional, que es Worldwide Independent Network of Market Research, son las siglas de WIN. Ya vamos a buscar nuevamente, gracias equipo Tarde Trending, nuevamente la comunicación, porque esta encuesta es muy interesante, engloba 40 países, Día Mundial de la Salud Mental. Constanza, gracias y nuevamente estamos en contacto. Mi consulta era si tiene que ver la maternidad en el caso de las mujeres y la tasa más elevada por sobre los varones a la hora de pensarnos más estresadas, más cansadas, con mayor tristeza.
Nunca es un solo aspecto a tener en cuenta. En general estos procesos tienen variables múltiples a considerar. Sí, para algunas métricas, como por ejemplo la de estrés, vemos que son las mujeres en general las más afectadas, pero especialmente son las mujeres que tienen hijos y trabajan. Lo que nosotros vemos en nuestros estudios de género es que en las últimas décadas en la Argentina se ha hecho un montón de progreso en cuanto a los derechos de las mujeres. Hoy es totalmente normal, esperable y deseable que una mujer que tiene ganas, por ejemplo, trabaje, llegue a mandos altos dentro de las empresas u organizaciones. Sin embargo, la situación de igualdad doméstica viene bastante rezagada. La gente está de acuerdo con que las tareas dentro del hogar deben dividirse de forma equitativa entre hombres y mujeres, pero lo que ocurre en la realidad es bien distinto. Nosotros hacemos una pregunta muy interesante en las encuestas, donde le preguntamos a la gente si en el día de ayer hizo o no una serie de actividades domésticas. Y ahí vemos que para todas las actividades domésticas que medimos, son muchas más las mujeres que los hombres las que las han realizado. Entonces, la realidad es que en la actualidad de hoy las mujeres argentinas salen a trabajar y tienen un montón de derechos, pero cuando vuelven a su hogar, las tareas domésticas y las tareas de cuidado siguen estando a su cargo. Entonces, no es lejano imaginar que eso puede generar mucho estrés. Hay una demanda muy fuerte de parte de las mujeres que sienten que no tienen tiempo libre disponible para sí mismas. Y esto claramente afecta en cansancio, en Sin preocupación, dudas. en estrés, en problemas para dormir, etcétera. Constanza, ahora a nivel latinoamericano, que sabemos que a través de WIN y a través de Voice llevan adelante estas encuestas, ¿cómo se posiciona Argentina teniendo en cuenta el contexto económico, político y cultural, ¿no?, que está atravesando, y social, crítico, ¿no?, sobre todo en lo económico, los sectores tan marcados? ¿Esto afecta y posiciona a la Argentina en algún punto quizás más elevado que otros países o no? La Argentina está cercano al promedio global. Hay otros países de Latinoamérica que están por sobre el promedio global, es decir, con más problemas que el promedio del mundo, como Paraguay y Chile. Después está Argentina y Ecuador y Brasil, que están cercanos a la media global, como les había comentado, y Perú, que está algo por debajo. Es decir, la región latinoamericana se ve afectada, pero sin enormes diferencias con lo que pasa a nivel global. Nosotros tenemos, en este momento el mundo es un mundo que está turbulento, inflación, que era una palabra que comprendíamos en profundidad solamente algunos países, hoy son muchos más los países que la padecen, polarización, guerras, es decir, hay temas coyunturales muy profundos y negativos en todos los lugares del mundo. También vemos que hay algo que afecta mucho la salud mental, que tiene que ver con la desinformación. Estamos en una era donde sobra la información, en realidad hay una sobreabundancia, pero también hay mucha dificultad, hay una creencia generalizada de que muchas de las noticias que llegan son falsas, muy baja confianza en los emisores de las noticias, pero poca habilidad de las personas para distinguir cuál es una información falsa y cuál es una información verdadera. Y esto genera mucha angustia, especialmente en los lugares donde hay coyunturas de conflicto, digamos, y muchas veces la respuesta de la gente nos dice que le genera angustia, que le genera depresión, que le genera ansiedad, y muchas veces su respuesta es:
o decidir directamente ni informarse y hacer lo que hace el avestruz, de meter la cabeza, digamos, debajo de la tierra, o incluso en algunos países con situaciones críticas, lo que la gente termina haciendo para informarse es buscando fuentes de noticias sobre su país, pero que vengan de otros países. O sea, son muchos los factores, como vos decías, lo económico, lo geopolítico, pero también la desinformación, que genera mucha angustia. Sí, sin dudas. Estamos dialogando con Constanza Sealey. Está bien pronunciado, ¿no? Tu apellido, Constanza Sealey. Sí. Bien, sí. Directora ejecutiva de Voices, sobre esto tan interesante que es una encuesta global y nos focalizamos en América Latina puntualmente. Tengo consulta, ¿cuál es el remedio para tener una buena salud mental? ¿Sirve el tratamiento psicológico? ¿Sirve hoy ir al psicólogo? Bueno, yo en realidad lo que soy es investigadora de estas temáticas, en el sentido de cuál es la incidencia en población, qué es lo que opina la gente, cómo se autopercibe la gente. Te puedo dar una opinión personal, pero no profesional en ese sentido. Lo que obviamente que hay casos que son casos médicos, ¿no? De afecciones de salud mental, que eso hay que dirigirse como al mundo médico. Los remedios que nosotros vemos que está empezando a aplicar un porcentaje bastante interesante de la población, tienen que ver con, uno es la meditación, que está en crecimiento a nivel global, hasta hace no muchos años era una práctica más asociada a lo espiritual o a lo religioso. Hoy mucha gente la está practicando por motivos de bienestar general, digamos. También es enorme el impacto que está teniendo la tecnología, con todas sus bondades, pero el uso de la tecnología es muy difícil de moderar para la población. Tenemos aproximadamente 7 de cada 10 personas que nos relatan en las investigaciones que por quedarse muy tarde con la pantalla tienen deprivación de sueño, o que están viendo afectada su salud mental, o incluso que tienen algunas dolencias físicas relacionadas con la vista o con la postura por la tecnología. Entonces, moderar el uso de la tecnología es algo que también influye. Obviamente los hábitos los hábitos saludables. Sin duda. También hay algo muy interesante que pasa ahora, que tiene que ver con este famoso libro que escribió el filósofo surcoreano, que se llama La sociedad del cansancio, donde que lo que plantea es que una de las grandes tendencias que ocurren hoy en día es que cada uno debe como hacerse cargo y responsable de su propia vida, que en parte seguramente es así, pero eso redunda en que haya muchos mensajes de reducir el celular, si estás mal es porque no tenés una mirada positiva de las cosas, como una culpa asignada al sufriente, digamos, a la persona que no está pudiendo manejar una situación, cuando claramente lo que se ve es un contexto social difícil de transitar para todos, pero para algunas personas en particular. Claro, sin dudas. Constanza, otra consulta, están nuestros seguidores acompañándonos. ¿Qué tan importante es que los estados se involucren y tomen como política de estado justamente la salud mental? Hay muchos estados que se están involucrando. Hay, por ejemplo, en algunos países incluso hay ministerios, organismos que se ocupan especialmente de la soledad. También la Organización Mundial de la Salud y la ONU tienen muchos trabajos relacionados con esto. Han sacado la OIT, por ejemplo, la Organización Internacional de Trabajo, lanza una guía sobre cómo cuidar la salud mental dentro de los ámbitos laborales. Hay muchas escuelas y muchas universidades que están poniendo mucho foco en enseñar a cuidar la salud emocional dentro de sus currículas, por ejemplo, que los niños desde pequeños
puedan expresarse, contar lo que les pasa, aprender a decodificar sus sus emociones, a comunicarlas de un modo más efectivo. Y los estados, hay un incremento del suicidio tremendo a nivel global, especialmente entre los jóvenes. Esto es visto con muchísima preocupación, y son temas que si no se abordan desde los estados, los esfuerzos privados que se pueden hacer son más limitados. Sin dudas. Constanza, te agradezco mucho tu tiempo, te mando un gran abrazo, la verdad que es una nota increíble la que acabamos de tener. Nuestra información va a estar en nuestro sitio oficial, multimediounlar.ar. Muchas gracias y un gran abrazo. No, a ustedes, por favor, que sigan bien. Igualmente para vos. Buenas tardes. Constanza Siley, directora ejecutiva de Voices, y hablando de este interesante estudio, esta investigación que se titula 6